En un tribunal lleno, donde vidas y destinos estaban en juego, un hombre anciano se levantó para ser juzgado. No parecía ser nadie importante, solo un simple veterano de guerra, de 73 años, y con una vida marcada por el abandono y el olvido. Javier Mendoza, sin hogar y acusado de invasión de domicilio, era visto por muchos como solo otro más entre los invisibles de la sociedad. Pero lo que nadie sabía era que su historia estaba a punto de transformar el juicio en algo mucho más grande. Algo que tocaría el corazón de todos los presentes. Algo que desafiaría la manera en que vemos a los héroes, el reconocimiento y, lo más importante, la propia humanidad. Catalina López, la jueza responsable del caso, conocía ese nombre desde un lugar profundo dentro de sí. El nombre de Javier no era solo un nombre cualquiera. Estaba ligado al pasado de su familia, a un momento de su vida que nunca podría olvidar. Su hermano, Manuel, había sido salvado por Javier en un campo de batalla años atrás, y ahora frente a ella estaba el hombre que había arriesgado su vida por alguien a quien ella amaba. Lo que parecía ser solo otro juicio de rutina, pronto se transformaría en un viaje de redención, de reencuentro con el pasado y, sobre todo, de justicia. Pero, ¿qué hacer cuando la historia de un hombre es mucho más grande que lo que los demás ven? ¿Cómo lidiar con el hecho de que muchas veces héroes como Javier son ignorados, olvidados y dejados atrás mientras la sociedad sigue adelante sin nunca mirar atrás? Cómo un simple juicio puede revelar no solo la verdad de una vida, sino también las fallas de un sistema que falló en reconocer a aquellos que más lucharon por él. Prepárate para una historia que tocará tu corazón. Una historia de perdón, superación y la lucha incansable por el reconocimiento. La historia de Javier Mendoza, un hombre olvidado por la sociedad, pero que al ser reconocido demostrará que el verdadero coraje no necesita aplausos para existir. El juicio que tocó el corazón de todos los presentes es más que una historia de guerra. Es una historia de vida, de empatía y de cómo los reencuentros con el pasado pueden cambiar para siempre el curso de una vida. Javier Mendoza tenía 73 años, pero su apariencia no solo revelaba su edad. El desgaste de la vida lo había moldeado de una forma que nadie podría imaginar. Sus ojos, marcados por las sombras de noches sin descanso, reflejaban el dolor de quien había visto lo peor de la humanidad en el campo de batalla. Sin embargo, en los últimos años, su mayor enemigo no era la guerra, sino el abandono de la sociedad. Sin hogar vivía entre los callejones de la ciudad, un hombre invisible para la mayoría. Su último intento de encontrar refugio fue en una panadería abandonada, donde fue encontrado y acusado de invasión de domicilio. Allí, Javier ya no era un héroe. Era un hombre sin valor, despojado de todo lo que alguna vez tuvo. Se había acostumbrado a la indiferencia de las miradas. El toque de la compasión se había vuelto algo raro en su vida. Cuando se sentó en el tribunal, esperando su juicio, se sentía como un espectro, invisible incluso para aquellos que se decían capaces de ver. El juez, los abogados, el público, nadie sabía lo que había vivido, lo que llevaba consigo, las cicatrices invisibles que aún lo perseguían. La guerra no era solo algo del pasado, aún vivía dentro de él, en los recuerdos que emergían en su mente por la noche, mientras luchaba con sueños atormentados. Javier sabía que de alguna manera ese tribunal no era solo otra prueba que tendría que enfrentar. Era de cierta forma una oportunidad, pero no sabía que en ese momento su nombre, el nombre de un hombre que había salvado vidas en el campo de batalla, se convertiría en la clave para una revelación que cambiaría todo. Para Javier, ese tribunal sería el escenario de un reencuentro con un pasado que deseaba olvidar, pero que estaba a punto de resurgir inesperadamente. Por más que intentara disimularlo, algo allí estaba a punto de cambiar. La falta de reconocimiento que Javier enfrentaba era una cuestión que no podría seguir ignorándose. Pero ¿cómo podría un hombre olvidado tener un impacto tan grande? El tribunal estaba a punto de descubrir que incluso los más invisibles entre nosotros tienen historias que merecen ser contadas,
historias de compasión, sacrificio y, por encima de todo, humanidad. Javier apenas sabía que lo que parecía el final de su viaje era, en realidad, el inicio de algo que nadie esperaba, algo que nunca imaginó que sería posible. Una mirada atenta, un momento de empatía, ese juicio, ese momento de su vida que parecía ser solo una caída más, era la puerta a una nueva oportunidad, algo que no sabía si merecía, pero que estaba a punto de recibir. Catalina López entró al tribunal con la postura de quien siempre había sabido controlar cada movimiento, cada palabra. Era una mujer de presencia firme, pero con unos ojos que cargaban una vulnerabilidad que pocos podían percibir. Cuando se sentó en la silla de jueza, su mirada recorrió la sala y entonces sus ojos se fijaron en el hombre que aguardaba su juicio, Javier Mendoza. El nombre no le era desconocido y en ese momento el peso de su significado pareció surgir de la nada, como un recuerdo perdido que, por algún motivo, ahora volvía a la mente. Durante algunos segundos, Catalina quedó paralizada, absorbiendo las memorias que surgían de manera abrupta, invadiendo su mente. Su hermano, Manuel López, había sido salvado por Javier en una misión años antes, en una emboscada mortal en territorio enemigo. Manuel siempre hablaba de Javier como si fuera más que un camarada de guerra. Para él, Javier era el héroe que dio su vida por los demás. Catalina, con su corazón partido por la muerte de Manuel, jamás imaginó que ese nombre resurgiría de manera tan dolorosa en su vida. Ella no era solo una jueza en ese tribunal. También era una mujer con cicatrices emocionales profundas, y la presencia de Javier allí no era solo un hecho jurídico, sino un recordatorio del pasado que jamás logró superar. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría mantener la imparcialidad en un caso donde el hombre responsable de la muerte de su hermano estaba allí, sin saber que él era en realidad el héroe de su propia historia? Este reencuentro de Catalina con el pasado estaba a punto de cambiar el curso de todo. Aunque su postura se había mantenido impasible hasta ese momento, algo dentro de ella comenzó a agitarse. La emoción que antes parecía distante y controlada comenzó a desbordarse. Catalina se encontró deseando que, de alguna forma, pudiera interceder por Javier de inmediato, pero también sabía que su función era diferente. No podía permitirse dejarse llevar solo por los recuerdos, por las historias de guerra, por las memorias que no había sido capaz de comprender completamente hasta ese instante. Sin embargo, la empatía que sentía por ese hombre, un desconocido para todos, pero que de alguna forma estaba entrelazado a su vida, comenzó a surgir con fuerza. La jueza sabía que estaba ante algo grande, algo que tal vez cambiaría la vida de todos los presentes, pero también sabía que su juicio no podía ser influenciado por sentimientos personales. Pero, ¿cómo ignorar el dolor, la compasión, el peso de los recuerdos que surgían, conectándola a un hombre que, de alguna forma, ahora estaba frente a ella, sin saber la profundidad de esa conexión? ¿Qué haría ahora? El destino de Javier, este veterano de guerra, estaba en sus manos, y ella debía tomar la decisión más difícil de su vida. El tribunal estaba en silencio cuando se llamó el nombre de Javier Mendoza, pero para Catalina, ese sonido reverberó como un trueno en el fondo de su mente. El reconocimiento fue inmediato. No fue por la apariencia cansada de Javier, ni por su rostro marcado por los años y por la vida difícil. Fue el nombre, un nombre que sabía que llevaba consigo un peso de dolor y al mismo tiempo una inmensa reverencia. Al mirarlo, Catalina sintió como si estuviera de vuelta en el campo de batalla, al lado de Manuel, escuchándolo hablar con emoción sobre ese hombre que había arriesgado todo por él, que le había salvado la vida. La sorpresa fue tan grande que, por un momento, perdió la capacidad de actuar. El tribunal, la sala llena, todo parecía distante, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Cómo podía un hombre que tantos consideraban un criminal ser en realidad un héroe? Este reencuentro con el pasado sacó a la luz emociones intensas y contradictorias, emociones con las que Catalina no sabía cómo lidiar. Su mirada atravesó el rostro de Javier,
tratando de encontrar la conexión que su corazón ya sabía que existía, pero su mente aún se negaba a aceptar. En ese momento, Catalina se vio frente a un dilema. Era imposible no sentir la presencia de Manuel en su mente. Él había hablado tantas veces de Javier como si ese hombre fuera el verdadero ejemplo de humanidad. Él no estaba allí para ser reconocido, al contrario, ahora estaba siendo juzgado, basándose en un acto que nadie sabía que estaba ligado a una historia mucho más grande. Catalina estaba en shock, pero algo dentro de ella también la impulsaba a actuar. No podía permitir que este error pasara desapercibido, que un hombre tan fundamental para su propia historia fuera tratado como un criminal común. Las memorias de su hermano estaban tan vivas en su mente que casi podía escuchar su voz quejándose de cómo la vida e incluso la guerra se habían olvidado de Javier. La mirada de Catalina se suavizó al darse cuenta de que tal vez la historia de Javier no era solo un recuerdo del pasado, sino una lección que aún podía cambiar todo a su alrededor. Por más que la sala estuviera llena de juicios y formalidades, ella sabía que en ese instante podría ser la clave para un cambio. Y entonces, mientras Javier permanecía callado, sin darse cuenta de la turbulencia emocional que había provocado, Catalina tomó una decisión. Necesitaba actuar, necesitaba entender lo que había detrás de ese hombre, y lo que nadie más sabía. Su verdadera historia. El reencuentro con el pasado no solo trataba de Javier y Manuel, también era sobre Catalina y su propio proceso de sanación, sobre cómo a través de un simple nombre podría comenzar a entender lo que tanto la atormentaba. Pero al mismo tiempo, la historia de Javier aún solo comenzaba a ser desvelada, y ella sabía que allí, en ese tribunal, una nueva verdad estaba a punto de ser revelada. Javier sentía que su presencia en el tribunal no hacía la menor diferencia. Estaba allí, pero en su mente ya era un hombre invisible, olvidado por las calles y por la sociedad. La sala de juicio parecía ser solo otra escena sin importancia en su vida, como tantas otras que había enfrentado. El calor de la luz del tribunal no llegaba a tocarlo de verdad. Para él, el mundo fuera de ese espacio era el único que existía. Un lugar frío e indiferente, donde los rostros que pasaban por él no lo veían, y las manos que deberían ayudarlo, lo habían abandonado. Sabía que su vida ya no tenía valor ante los ojos de nadie. Como veterano de guerra, ya había sido reducido a un número, un nombre en las estadísticas de soldados muertos, y ahora era solo otro vagabundo, sin hogar, sin familia, sin reconocimiento. Pero lo que nadie sabía era que dentro de su corazón, el peso de su historia seguía siendo tan grande como en la época de la guerra. Los recuerdos de combate, los sonidos de bombas y gritos, las imágenes de compañeros cayendo a su lado, aún eran nítidos y no lograba deshacerse de ellos. Lo perseguían y a cada paso sentía como si se estuviera hundiendo cada vez más. Mientras observaba a los demás presentes en el tribunal, Javier se sentía como una sombra. A pesar de que su dignidad estaba tan herida, sabía que los ojos de todos estaban enfocados en algo más importante, algo que no era él. Su condición de sin techo, su apariencia desaliñada, todo eso lo hacía invisible, a pesar de su valentía y sacrificios. Pero aún así, algo dentro de él resistía. Incluso sin saberlo, se aferraba a un hilo de esperanza de que, tal vez, alguien allí reconociera la grandeza de su historia. La invisibilidad de Javier no era solo física, iba más allá, penetrando las capas más profundas de la sociedad que había aprendido a ignorar a los olvidados como él. Mientras el tribunal discutía cuestiones legales, Javier se preguntaba si alguien, además de él mismo, alguna vez lo vería de verdad. En el fondo, deseaba que la humanidad recordara que él era más que ese hombre abatido. Llevaba dentro de sí historias de valentía, gestos de altruismo y sacrificio. Pero al mirar el tribunal, no veía un reflejo de eso. Veía un juicio sobre su presencia allí, como si su vida no tuviera el valor de ser reconocida. De cierta manera, Javier ya se había acostumbrado a la invisibilidad. Era más seguro así. Cuanto menos los demás supieran sobre quién era realmente,
menos tendría que enfrentar el dolor de los recuerdos y la soledad. Pero ese día, en ese tribunal, se había plantado una semilla de esperanza. La invisibilidad que sentía podría, tal vez, ser quebrada. Y tal vez, esa sería la única oportunidad que tendría para recuperar no solo la dignidad, sino también la humanidad que le había sido robada. Mientras Javier permanecía sentado, su mente aún giraba en torno a los recuerdos del pasado, de todas las cosas que había hecho y perdido. El juicio parecía distante, una formalidad sin sentido, pero había algo sucediendo allí que él no sabía. La investigación de Eduardo Ferraz, un abogado de renombre, estaba comenzando a sacar a la luz detalles de su vida que habían sido olvidados hace mucho tiempo. Eduardo, en su búsqueda por una defensa para Javier, inició un trabajo minucioso, rastreando registros y escuchando a aquellos que conocían la verdadera historia de Javier. Y pronto, las capas del pasado comenzaron a emerger. Lo que Eduardo descubrió fue sorprendente. Javier no era el hombre que muchos creían que era, el simple vagabundo, el hombre que vivía al margen de la sociedad. En realidad, él era un héroe de guerra, cuyos logros, hasta entonces, habían sido ignorados. Durante una emboscada mortal en territorio enemigo, Javier había arriesgado su vida para salvar a decenas de sus compañeros. Pero, en medio del caos de la guerra, jamás recibió reconocimiento por sus actos heroicos. Y aún peor, su historia de valentía fue silenciada, borrada por la propia burocracia militar. La revelación del pasado de Javier comenzó a modificar el curso del juicio. Las personas comenzaron a mirarlo de manera diferente. Era imposible ignorar ahora que ese hombre, que parecía estar tan distante de cualquier cosa que recordara a un héroe, había hecho más por su patria de lo que cualquiera podría imaginar. La guerra le había arrebatado mucho a Javier, pero también le había forjado algo que nadie podría quitarle: una valentía inquebrantable. La verdad comenzaba a salir a la luz y, finalmente, los recuerdos de Javier, hasta entonces guardados en silencio, estaban siendo reconocidos. Eduardo, al descubrir las condecoraciones que Javier había recibido, pero que nunca había visto, no pudo evitar sentir una profunda indignación. ¿Cómo era posible que un hombre tan valiente fuera tratado con tanto desdén, olvidado por el sistema que debía protegerlo y valorarlo? Sabía que la lucha de Javier no solo era por su libertad en el tribunal, sino por una verdad que debía ser compartida con el mundo. Y Eduardo estaba determinado a lograr que eso sucediera, a asegurar que, finalmente, la vida heroica de Javier fuera reconocida, no solo por él, sino por todos los presentes allí. Y así, con las pruebas de su valentía en mano, el abogado comenzó a presentar las evidencias que cambiarían todo. La historia de Javier estaba siendo reescrita ante los ojos del tribunal. Pero lo que no sabía era que, dentro del corazón de cada persona presente allí, una pequeña llama de compasión comenzaba a encenderse. Ya no era más un hombre invisible. Su verdadera historia estaba a punto de ser revelada, y con ella comenzaba a tomar forma una ola de transformación. El tribunal se transformó en un escenario de emociones, donde la historia de Javier, hasta entonces desconocida, comenzaba a desvelarse, como una joya que estuvo oculta por décadas. El abogado Eduardo Ferraz, con su diligencia y empeño, había sacado a la luz documentos, testimonios y medallas que habían sido ignorados, pero que ahora se convertían en la clave para el reconocimiento oficial de Javier. Las condecoraciones, aquellas que él jamás tuvo la oportunidad de recibir, finalmente fueron reconocidas. La historia de valentía de Javier no solo fue confirmada, sino exaltada. El hombre que un día fue considerado un simple vagabundo, ahora tenía en sus manos la validación de su coraje. Un coraje que nunca buscó, pero que ahora finalmente sería suyo. La Orden de Valentía Nacional, una de las más altas distinciones que un veterano podría recibir, fue finalmente ofrecida a Javier como una manera de corregir una injusticia histórica. Sin embargo, el gesto no vino sin un precio.
Para Javier las medallas, las condecoraciones y los títulos significaban poco en comparación con lo que realmente deseaba: la paz interior. Había sido reconocido, pero el dolor de las pérdidas y las batallas internas que aún cargaba no se disiparía con un simple acto simbólico. La recompensa que tanto buscaba estaba, de alguna manera, más distante de lo que él imaginaba. Mientras el tribunal aplaudía y los presentes comenzaban a percibir el heroísmo de Javier, él permanecía en silencio, tocado por el honor pero dividido por la culpa. La sensación de ser reconocido, de finalmente ser visto, era abrumadora, pero algo aún lo impedía entregarse completamente a ese momento. El alivio de ser reconocido no borraba las sombras de los recuerdos que llevaba consigo. Sabía que la guerra nunca lo dejaría y que la pérdida de su amigo, Manuel, sería algo con lo que tendría que vivir para siempre. Ese reconocimiento, aunque importante, no era suficiente para borrar el peso de lo que aún sentía. Sin embargo, el gobierno ya no podía ignorarlo. La sociedad, finalmente, comenzaba a reconocer al hombre que durante tanto tiempo había sido dejado atrás. Aquellos que antes veían a Javier solo como una sombra, empezaron a entender que él llevaba consigo un valor que nunca había sido medido por la sociedad. La recompensa que tanto había esperado, aunque tardía, finalmente estaba siendo entregada. Pero la verdadera transformación no estaba solo en las medallas o en las palabras dichas por el gobierno. Estaba en el propio Javier, que comenzaba a percibir que tal vez sería posible dar el siguiente paso en su viaje, y ese paso comenzaba a darse en ese mismo momento en el tribunal. La revelación de su pasado heroico también trajo consigo una nueva perspectiva para aquellos que lo veían. Comenzaron a entender que, por más que el sistema hubiera fallado con Javier, él seguía siendo un ejemplo de superación, un símbolo de resistencia frente a las adversidades. La sociedad estaba comenzando a hacer algo que Javier jamás imaginó: reconocerlo como realmente era. Y tal vez para Javier ese fuera el mayor premio de todos: ser visto, ser entendido y finalmente ser respetado. El tribunal se llenó de una nueva energía. Antes frío y distante, el ambiente ahora estaba inmerso en respeto, admiración y, para algunos, una sensación de vergüenza por no haber reconocido a Javier antes. El testimonio de los compañeros de Javier en el ejército fue fundamental para cambiar el curso del juicio. El general Augusto Marins, uno de los hombres más respetados del ejército, se levantó y, con una voz firme y grave, comenzó a relatar los hechos de Javier en el campo de batalla. Hablaba con emoción, y todos los presentes podían sentir la sinceridad en sus palabras. Javier Mendoza no es solo un veterano de guerra, es el héroe que salvó innumerables vidas cuando todo parecía perdido. No dudó, se lanzó a la línea de fuego para salvar a los que estaban a su alrededor, y muchos deben sus vidas a él, dijo el general. Las palabras fueron como un golpe de realidad para todos los presentes allí, incluso para Catalina, que se mantuvo en silencio, pero con el corazón acelerado. La verdad estaba siendo dicha, sin rodeos. El tribunal ahora comprendía que ese hombre, que parecía tan distante y olvidado, era en realidad un símbolo de valentía incuestionable. Las palabras del general resonaron entre los presentes y el respeto por Javier fue instantáneo. Él, que hasta entonces había sido tratado como un invasor de domicilio, ahora era visto por aquellos que estaban a su alrededor como alguien que merecía no solo un juicio favorable, sino una reverencia pública. Cada historia que los compañeros de Javier contaban sobre sus acciones en el campo de batalla hacía que el tribunal sintiera de manera palpable el peso de su verdadera historia. La mirada de Catalina se suavizó aún más, pero también se volvió más determinada. Sabía que debía actuar, debía dar voz a una causa que no podía ser ignorada. El tribunal ahora no solo escuchaba los relatos sobre las acciones de Javier, lo estaba viendo, sintiéndolo de una manera completamente diferente. A partir de ese momento, él ya no era más un hombre en una silla de juicio, sino un símbolo de lo que el sistema había fallado en reconocer. Cada testimonio aportaba más luz a lo que había estado guardado en las sombras,
y todos comenzaban a darse cuenta de que Javier no estaba allí solo para ser juzgado. Estaba allí para enseñar una lección sobre compasión, humanidad y justicia. Los abogados comenzaron a discutir las implicaciones de esta nueva perspectiva. El tono del juicio había cambiado. Antes centrado en la acusación de invasión de 1906, domicilio, ahora era un momento de reflexión sobre el verdadero valor de Javier. La decisión que el tribunal tomaría no sería más solo una cuestión legal, sino sobre lo que significaba hacer justicia a un hombre que había dado su vida por los demás, pero que había sido olvidado por la propia sociedad. La atmósfera en el tribunal estaba cargada de una emoción que era difícil de ignorar. Ahora todos allí entendían que el juicio de Javier no era solo sobre él, era sobre la forma en que la sociedad trataba a sus héroes. Y con esto había un cambio en la dinámica del tribunal. Javier, el hombre que durante tanto tiempo había sido invisible, ahora se convertía en el centro de una revolución silenciosa de respeto y reconocimiento. No lo sabía, pero el futuro estaba a punto de ser reescrito y su historia sería recordada por todos. El ambiente en el tribunal estaba cargado de una creciente tensión y Catalina sabía que la oportunidad que se presentaba frente a ella era única. No podía permitir que el reconocimiento de Javier fuera solo una formalidad. Él merecía más. No merecía ser solo recordado por sus hechos de guerra. Necesitaba ser recordado por lo que era como ser humano. Y lo más importante, por cómo el sistema había fallado al dejarlo atrás. La compasión que Catalina sentía por Javier ya no podía ser contenida. Sabía que su papel no era solo juzgar, sino también usar su posición para dar voz a lo que no había sido escuchado hasta ese momento. Con el tribunal en silencio, Catalina se levantó. Todos los ojos se volvieron hacia ella, pero sabía que, en ese instante, no estaba allí solo como jueza. Estaba allí como hermana, como alguien que a un nivel profundo comprendía el dolor que Javier cargaba. Miró al hombre que tenía frente a ella, el hombre que había salvado la vida de su hermano, y sabía que debía usar su poder no solo para corregir un error judicial, sino también un error histórico. El sistema había fallado con él, con todos los veteranos olvidados, y no podía permitir que eso pasara desapercibido. Este tribunal no puede ignorar lo que Javier hizo, dijo Catalina con una voz firme y llena de emoción. Él no es un invasor, es un héroe que fue dejado atrás. Y la verdad es que el sistema, la sociedad, no lo reconoció como merecía. Sus palabras cortaron el silencio de la sala, y por primera vez en mucho tiempo, el tribunal sintió el peso de la responsabilidad que cargaba. No se trataba solo de un juicio legal, se trataba de hacer justicia a un hombre que, durante tanto tiempo, había sido descuidado. La intervención de Catalina no solo mostró su valentía, sino también reveló la injusticia que sentía y que ahora, con la verdad al descubierto, ya no podía ignorar. Ya no estaba sola en la sala. La mirada de Javier, que antes estaba vacía de esperanza, ahora reflejaba una nueva sensación, la sensación de que finalmente alguien se importaba. Y fue en ese momento, con las palabras de Catalina resonando en el tribunal, que la verdadera lucha de Javier comenzó a ser reconocida. No necesitaba más palabras, necesitaba acción, pero de alguna manera, escuchar a alguien que entendiera su dolor, alguien que sabía lo que había hecho y lo que había pasado, ya era un paso hacia la recuperación de su dignidad. La empatía de Catalina se convirtió en la clave para abrir un camino hacia la justicia que Javier tanto deseaba. Pero al mismo tiempo, Catalina sabía que esto no sería el fin. La sociedad necesitaba reflexionar sobre lo que estaba permitiendo, sobre cómo trataba a aquellos que sacrificaron tanto por ella. La intervención de Catalina no solo era sobre Javier, era un grito por todos aquellos que, como él, habían sido olvidados. Y en ese momento, el tribunal, la sociedad, el mismo sistema, estaban siendo desafiados a mirarse a sí mismos y darse cuenta de cuánto aún quedaba por hacer para corregir los errores del pasado. Javier, aunque tocado por esas palabras, aún sentía el peso de las cicatrices que la guerra y la vida le habían impuesto. Pero por primera vez en mucho tiempo,
sintió que ya no estaba solo, que tal vez finalmente la sociedad pudiera entender el dolor y el sacrificio que llevaba. Y eso por sí solo era una forma de superación. El ambiente en el tribunal estaba cargado de una creciente tensión y Catalina sabía que la oportunidad que se presentaba frente a ella era única. No podía permitir que el reconocimiento de Javier fuera solo una formalidad. Él merecía más. No merecía ser solo recordado por sus hechos de guerra. Necesitaba ser recordado por lo que era como ser humano y, lo más importante, por cómo el sistema había fallado al dejarlo atrás. La compasión que Catalina sentía por Javier ya no podía ser contenida. Sabía que su papel no era solo juzgar, sino también usar su posición para dar voz a lo que no había sido escuchado hasta ese momento. Con el tribunal en silencio, Catalina se levantó. Todos los ojos se volvieron hacia ella, pero sabía que en ese instante no estaba allí solo como jueza. Estaba allí como hermana, como alguien que, a un nivel profundo, comprendía el dolor que Javier cargaba. Miró al hombre que tenía frente, a ella, el hombre que había salvado la vida de su hermano, y sabía que debía usar su poder no solo para corregir un error judicial, sino también un error histórico. El sistema había fallado con él, con todos los veteranos olvidados, y no podía permitir que eso pasara desapercibido. Este tribunal no puede ignorar lo que Javier hizo, dijo Catalina con una voz firme y llena de emoción. Él no es un invasor, es un héroe que fue dejado atrás. Y la verdad es que el sistema, la sociedad, no lo reconoció como merecía. Sus palabras cortaron el silencio de la sala, y por primera vez en mucho tiempo, el tribunal sintió el peso de la responsabilidad que cargaba. No se trataba solo de un juicio legal, se trataba de hacer justicia a un hombre que, durante tanto tiempo, había sido descuidado. La intervención de Catalina no solo mostró su valentía, sino también reveló la injusticia que sentía y que ahora, con la verdad al descubierto, ya no podía ignorar. Ya no estaba sola en la sala. La mirada de Javier, que antes estaba vacía de esperanza, ahora reflejaba una nueva sensación, la sensación de que finalmente alguien se importaba. Y fue en ese momento, con las palabras de Catalina resonando en el tribunal, que la verdadera lucha de Javier comenzó a ser reconocida. No necesitaba más palabras, necesitaba acción, pero de alguna manera, escuchar a alguien que entendiera su dolor, alguien que sabía lo que había hecho y lo que había pasado, ya era un paso hacia la recuperación de su dignidad. La empatía de Catalina se convirtió en la clave para abrir un camino hacia la justicia que Javier tanto deseaba. Pero al mismo tiempo, Catalina sabía que esto no sería el fin. La sociedad necesitaba reflexionar sobre lo que estaba permitiendo, sobre cómo trataba a aquellos que sacrificaron tanto por ella. La intervención de Catalina no solo era sobre Javier, era un grito por todos aquellos que, como él, habían sido olvidados. Y en ese momento el tribunal, la sociedad, el mismo sistema, estaban siendo desafiados a mirarse a sí mismos y darse cuenta de cuánto aún quedaba por hacer para corregir los errores del pasado. Javier, aunque tocado por esas palabras, aún sentía el peso de las cicatrices que la guerra y la vida le habían impuesto. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no estaba solo, que tal vez finalmente la sociedad pudiera entender el dolor y el sacrificio que llevaba. Y eso, por sí solo, era una forma de superación. Cuando la medalla fue colocada en su cuello, Javier no mostró alegría. Sus ojos estaban fijos al frente, pero su mente estaba lejos, navegando entre los recuerdos de una guerra que jamás se borraría. Sabía que ese reconocimiento, aunque importante para muchos, no tenía sentido para él de manera plena. No es que fuera ingrato, simplemente sabía que la verdadera recompensa, el verdadero reconocimiento, estaba más allá de las palabras y las ceremonias. La medalla era solo un símbolo, y él lo sabía de forma visceral. Lo que sentía en el fondo era el alivio de finalmente ser visto, pero también el peso de no poder cambiar el pasado. El reconocimiento, aunque válido, no borraría el dolor de la pérdida.
El recuerdo de un amigo que no logró salvar, Javier, de forma silenciosa, aceptó la condecoración, pero su corazón aún estaba con Manuel, con las noches en vela, con las batallas libradas dentro de sí. No quería ser recordado solo como el héroe de guerra. Quería ser recordado como un hombre que hizo lo que pudo, que arriesgó su vida, pero que aún así pagó el precio de vivir con el peso de todo lo que había sucedido. Miró la medalla y por un momento se preguntó si realmente reflejaba lo que él sentía, lo que había vivido, o si era solo una manera en que la sociedad intentaba aliviar su propia culpa por no haber visto a los veteranos como él. El reconocimiento público, sin embargo, era un consuelo. Javier sabía que de alguna forma sería recordado, pero mientras aceptaba el premio, había algo en su mente que no podía ser borrado. La sensación de que su verdadera lucha aún estaba sucediendo, dentro de él mismo. Lo que no sabía, tal vez, era que este simple acto de recibir la condecoración, incluso con el corazón pesado, era un paso hacia la paz que tanto anhelaba. Al ser reconocido, finalmente estaba permitiendo que el peso de su historia fuera compartido. Y por más que esa medalla no resolviera todo, marcaba el inicio de un proceso de sanación. La verdad era que, para Javier, ese momento de reconocimiento no traería las respuestas que buscaba. Nunca recuperaría al amigo que perdió, y nunca olvidaría las imágenes de la guerra que se repetían en su mente. Sin embargo, al ser condecorado, sentía que la vida le estaba dando una oportunidad para empezar de nuevo, para vivir sin las sombras de antes. Pero para ello, tendría que aprender a aceptar que a veces el reconocimiento llega de formas inesperadas, y que aunque nunca fuera capaz de borrar el dolor, podía aprender a lidiar con él de una manera que nunca imaginó. Javier aceptó su medalla con la dignidad que lo caracterizaba, pero en sus ojos había algo más que solo gratitud, había la quietud de la aceptación. No necesitaba más que ser visto, y en ese momento sabía que finalmente lo sería. Y eso, por más simple que fuera, ya era suficiente. Después del juicio, Javier finalmente encontró algo que tanto tiempo había buscado: reconocimiento. Pero curiosamente, no fue solo el tribunal quien le concedió esto. El impacto de su historia comenzó a expandirse por toda la ciudad. La historia de un veterano de guerra, dejado de lado por la sociedad y por el gobierno, había tocado profundamente a todos. La decisión del tribunal de concederle una pensión vitalicia y asistencia médica fue un paso importante, pero no era eso lo que Javier buscaba. No quería ser tratado como un número, como una estadística. Lo que realmente necesitaba era un lugar donde pudiera finalmente encontrar un poco de paz, lejos de los focos y las presiones. Mientras la sociedad comenzaba a ver a Javier de una manera diferente, él se retiraba a un lugar apartado, lejos del centro de atención. Sabía que, finalmente, podría vivir sin la constante sensación de ser invisible, pero también sabía que la fama y el reconocimiento público no eran los verdaderos remedios para su alma. Necesitaba tranquilidad. El peso de su historia, los recuerdos de la guerra y el dolor que cargaba, no podría resolverse con un título o con una pensión. Era algo que requería tiempo, reflexión y, sobre todo, un espacio donde pudiera estar en paz consigo mismo. La sociedad ahora lo veía como un héroe. La ciudad reconocía la importancia de su historia y su sacrificio. Pero Javier, en su simplicidad, solo deseaba un lugar silencioso donde pudiera vivir sus días, sin ser recordado todos los días por todo lo que había pasado. Sentía que, al menos, ahora, la sociedad había hecho lo mínimo necesario para corregir un error del pasado. Pero sabía que su verdadera superación estaba en encontrar una manera de convivir con sus propios recuerdos y con los fantasmas de la guerra que lo atormentaban. Fue así que decidió vivir en un pequeño pueblo, alejado del bullicio de la ciudad. Allí encontró un hogar simple, modesto, donde los recuerdos de la guerra y el dolor de la pérdida no lo perseguían constantemente. La pensión vitalicia y la asistencia médica fueron bienvenidas, pero Javier deseaba algo más: la paz interior.
Sabía que la superación no vendría solo con el reconocimiento, sino con el tiempo, con la tranquilidad y sobre todo con el distanciamiento de lo que lo mantenía atado al pasado. En el pueblo, Javier comenzaba a construir una nueva vida. No le importaba a las personas que pasaban y lo veían como un héroe. Para él, el verdadero reconocimiento era silencioso, discreto y venía desde dentro. Finalmente, supo que la mayor recompensa de todas no estaba en los aplausos de los demás, sino en la paz que podía conquistar para sí mismo. Y de algún modo, ya estaba alcanzando eso, aunque de forma sutil y gradual. En el pequeño pueblo, lejos de los focos y de las expectativas de la sociedad, Javier finalmente encontró algo que tanto tiempo había buscado: un refugio para su alma cansada. Su nuevo hogar, simple y tranquilo, no era solo un lugar físico, sino también un espacio de reconciliación interna. Las cicatrices de la guerra aún estaban presentes, como sombras que nunca desaparecerían completamente. Pero, de alguna manera, él había comenzado a encontrar un equilibrio. Las noches de insomnio comenzaron a disminuir, y aunque el peso de los recuerdos aún lo acompañaba, había una sensación creciente de que finalmente podría vivir sin la carga de las expectativas ajenas. Era un lugar donde Javier podía finalmente respirar sin el constante juicio del mundo a su alrededor. No se trataba de una ciudad grande, con sus ruidos y presiones sociales. Era un pueblo sencillo, donde él podía pasar sus días cuidando de su pequeño jardín, escribiendo en su diario y reflexionando sobre todo lo que había vivido. Ya no necesitaba probar nada a nadie. La medalla que recibió, aunque significativa, ya no tenía el peso que un día tuvo. Ahora, lo que más importaba era la conexión que había establecido consigo mismo. Fue en una mañana tranquila, mientras caminaba por las calles silenciosas del pueblo, que Javier vio algo que lo tocó profundamente. Un niño que pasaba junto a su madre lo miró con una sonrisa inocente y dijo: «Eres el héroe de la historia de mi abuelo». Esa simple frase, proveniente de un niño que nunca lo había conocido, pero que había escuchado historias sobre él, tocó el corazón de Javier de una manera que no esperaba. No era el reconocimiento de las autoridades ni del tribunal. Era el respeto silencioso, genuino, proveniente de una nueva generación que comenzaba a entender la importancia de su historia. Eso fue suficiente para que Javier sintiera que su viaje de superación finalmente comenzaba a tomar el rumbo que tanto deseaba. Javier sabía que el camino hacia la paz interior era largo y que los recuerdos de la guerra jamás desaparecerían por completo. Pero en ese momento, sintió que poco a poco estaba dejando atrás las sombras que lo perseguían. Finalmente, tenía la oportunidad de vivir en paz, sin las presiones del pasado, con un reconocimiento que ahora venía de un lugar más profundo y genuino. Y en ese pueblo, comenzó a darse cuenta de que, a pesar de todo lo que había vivido, aún tenía la capacidad de tocar la vida de las personas de manera positiva. El simple gesto de un niño, el recuerdo del héroe en historias contadas en 1900 voz baja, fue el símbolo de que su historia no estaba perdida y que finalmente había encontrado el respeto y la paz que tanto merecía. La historia de Javier, el hombre invisible, el héroe olvidado, ahora se convertía en un ejemplo para las futuras generaciones. Y al mirar al horizonte, sabía que finalmente podría descansar en paz, sabiendo que a pesar de las cicatrices, había sido visto, reconocido y por encima de todo, comprendido. Ahora que la verdad fue revelada, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de Javier? Imagina cargar durante décadas el peso de un pasado que nadie más recordaba, siendo ignorado por aquellos a quienes diste tanto. Y, al final, cuando el reconocimiento finalmente llega, parece tan pequeño frente al dolor de todas las pérdidas. Javier, al ser condecorado, no buscaba aplausos ni reverencia, sino solo el derecho de ser visto, de ser recordado como alguien que hizo la diferencia, aunque no lo hiciera por interés personal. La verdadera superación no está en ser reconocido públicamente, sino en aprender a lidiar con los fantasmas que nos persiguen, en encontrar la paz por más difícil que sea.
¿Te has reconocido en alguna parte de esta historia? ¿Cuántos de nosotros a veces nos sentimos invisibles o descuidados como Javier? Su historia no es solo sobre un héroe de guerra, es sobre todos nosotros, sobre la búsqueda de reconocimiento, paz y justicia. Incluso cuando las cosas parecen imposibles, incluso cuando el sistema parece fallar, siempre hay una oportunidad para reescribir nuestra historia, para redefinir quiénes somos. Ahora te invito a reflexionar. ¿En qué momentos de tu vida te has sentido invisible? Y lo más importante, ¿qué harías para dar voz a aquellos que, como Javier, aún están al margen esperando ser vistos? No dejes para mañana el reconocimiento que puedes dar hoy. Sé el cambio que deseas ver en el mundo y recuerda que cada gesto de empatía, cada acto de bondad, puede ser el primer paso para cambiarlo todo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder ningún capítulo de este viaje de reflexión y superación. Y antes de irte, piensa, ¿quién en tu vida necesita ser reconocido hoy? Comparte este video con aquellos que necesitan escuchar este mensaje. La transformación comienza contigo.